La paz del Señor. Bienvenido, querido hermano, querida hermana. Qué alegría volver a encontrarnos también en este viernes 26 de junio. Hoy es un día muy propicio para aprender de la humildad de Dios. La Reina de la Paz nos ha recomendado que todos los viernes adoremos la cruz de Jesús. Pasemos un tiempo largo de oración adorando a Jesús crucificado. Y una de las cosas más importantes que nos enseña Jesús en la cruz, y que la vamos a ver también, que Jesús nos la enseña en el Evangelio de hoy, es la humildad que Él tiene, la humildad de Dios, la manera de actuar de Dios, que es una manera de actuar muy humilde. Él dice de sí mismo que es manso y humilde de corazón. Y lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Y es importante que nosotros aprendamos de esa humildad. Que aprendamos de la manera de proceder de Jesús, para que nosotros también vayamos adquiriendo esta misma manera de proceder, con mansedumbre, con humildad. Escuchemos el Evangelio. Es del evangelista San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Justo al terminar el sermón de la montaña, Jesús lo predicó en la orilla del mar de Galilea, el mar de Galilea, que también se llama lago de Galilea o lago de Tiberíades, se puede llamar de esas maneras. En la orilla, poco después de la orilla, empieza un monte. Y ahí, en el monte, teniendo como fondo abajo el lago, Jesús predica el sermón de la montaña. Y después de terminar el sermón, baja del monte y ocurre lo que vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Bueno, pues fijaos, Jesús podía haber bajado del monte con aires de grandeza. Es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un éxito. Rápidamente el éxito se nos sube a la cabeza, es decir, nos ponemos orgullosos, vanidosos, engreídos, arrogantes, como consecuencia del éxito, porque ya nos creemos importantes, nos creemos alguien que hace muy bien las cosas, que tiene mucho valor personal, que tiene muchas capacidades. Alguien famoso,
En fin, y entonces cuando tenemos un éxito rápidamente nos sale después comportamientos un poco altaneros, soberbios, impositivos. Jesús, por el contrario, baja del monte y vamos a ver cómo es muy diferente a esta manera de actuar altanera. En esto lo va siguiendo mucha gente, con lo cual él podía haberse llenado de vanidad, de soberbia, porque las multitudes lo seguían. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La manera normal de actuar en Israel en aquella época era despreciar a los leprosos, porque se les consideraba erróneamente, pero así lo consideraban, que era un castigo de Dios la lepra por algún pecado que habían cometido ellos o sus padres. Se les excluía de las ciudades, de los pueblos, tenían que vivir en el desierto, una vida muy dura, malviviendo. Y Jesús actúa con ellos no como solía actuar todo el mundo, sino con una gran bondad y misericordia. Se acerca al leproso y lo toca. No estaba mal que cuando había una persona leprosa en Israel se evitase el contagio y se pusiesen las medidas para evitar el contagio, porque era una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa, y era normal que se pusiesen medidas adecuadas para evitar que se propagase la enfermedad, porque si no causaría unos estragos enormes. Pero es que el problema es que no simplemente se ponían las medidas necesarias para detener el contagio de la enfermedad, sino que se les trataba a los leprosos como a verdaderos malditos y se les despreciaba, se les marginaba, recibían un trato totalmente inhumano, se les trataba con maldad, con dureza, con insultos. Cuando alguien veía a un leproso acercarse, le tiraban piedras para que no se acercase. Era algo muy duro. Jesús, por el contrario, se acerca al leproso y extiende la mano y lo toca, lo cual era algo absolutamente impensable. Primero porque la ley de Moisés les consideraba unos malditos. Jesús viene a perfeccionar la ley de Moisés. Y en segundo lugar, porque era muy contagiosa la enfermedad y nadie se atrevía a tocar a un leproso. Jesús lo toca con amor. Los leprosos no tenían necesariamente ellos que convertirse de su pecado, porque muchos pues no eran personas que vivían en contra de la ley de Dios, pero tenían esa enfermedad. Por lo tanto, Jesús no le dice conviértete, no así, por ejemplo, a la mujer adúltera, que sí le dijo deja de pecar, en adelante no peques más. Jesús amaba a los pecadores, pero les pedía convertirse. A los leprosos no les pedía convertirse porque la lepra no es un pecado. Entonces lo toca.
y le dice: quiero, queda limpio. La Reina de la Paz nos ha dicho en el mensaje de este 2 de junio de 2015: si sabéis amar con las obras, convertiréis a los demás. Permitiréis que la luz de mi Hijo penetre en las almas. Qué importante es que amemos, que todas nuestras obras sean obras de amor. Y después, en el mismo instante, queda el leproso limpio de la lepra. Nosotros, cada uno, tú y yo, somos ese leproso. Pero no solo tú y yo, cada persona que se acerca a ti es ese leproso. Una persona que se acerca a ti y que no sabe amar, que te habla quizá mal, que tiene poca educación o poco amor, que trata mal a los demás. Una persona que es poco agradable estar con ella, eso es un leproso al que Jesús te pide amar. Porque nuestra fuerza es el amor para que las personas se conviertan. Que ya sabéis que no quiere decir que lo que está mal tenemos que decir que está bien, no. Pero con amor decir la verdad. Tienen que ver en nosotros el amor, cómo Jesús manifestó su amor tocando al leproso. Y luego le dice: no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús quería ir actuando de una manera oculta, discreta, poco a poco, ir realizando su plan poco a poco, de manera humilde. Nosotros muchas veces queremos que se cumplan los proyectos de Dios y las victorias de Dios imponiéndolas. Y Jesús, por el contrario, va poco a poco y con humildad. Mensaje del 2 de julio de 2007. Queridos hijos, hoy vengo en el gran amor de Dios. Hoy vengo a vosotros para conduciros por el camino de la unidad y de la dulzura. El primer punto en este camino, hijos míos, es la confesión. Renunciad a vuestro orgullo y arrodillaos ante mi Hijo, como el leproso. Comprended, hijos míos, que no tenéis nada y no podéis nada. La única cosa vuestra y aquello que poseéis es el pecado. Purificaos y aceptad la mansedumbre y la humildad. Mi Hijo habría podido vencer por la fuerza, pero ha elegido la dulzura, la humildad y el amor. Seguid a mi Hijo y dadme vuestras manos a fin de que juntos subamos a la cima del monte y venzamos. Gracias. ¿Veis? Él ha elegido la dulzura, la humildad y el amor. Y ese es el camino que tenemos que seguir nosotros, no imponer el amor, la verdad, sino como Jesús, con esa humildad, con esa bondad, con esa misericordia. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Jesús perfecciona la ley de Moisés, pone amor donde solo había ley. Pero, al mismo tiempo, Jesús quiere demostrar a los sacerdotes que Él no viene
a despreciar la ley de Moisés, sino que en aquello que es buena, él la quiere cumplir y la cumple. Y por eso dice, ve a presentarte al sacerdote como mandó Moisés en su ley, para darles testimonio a los sacerdotes del pueblo de Israel que yo sí que cumplo la ley de Moisés. La manera de actuar de Jesús y también de la Reina de la Paz con respecto a los sacerdotes es una manera humilde. Nosotros tenemos que aprender de esto porque con frecuencia, lo sabemos, encontramos sacerdotes que no son como deberían ser. También encontramos sacerdotes que no aceptan a la Reina de la Paz ni sus mensajes. Nosotros no tenemos que criticar nunca a los sacerdotes, ni tampoco tratar de imponerles esta gracia tan grande, que les haría un bien inmenso, pero cada uno debe aceptarla libremente. Por eso, si el sacerdote de tu parroquia, de tu movimiento, no quiere aceptar las apariciones de Medjugorje, no discutas con él. Tú simplemente da testimonio con humildad y con perseverancia. Y en aquello que él manda y tiene derecho a mandar, obedécele. Y en aquellos ámbitos en los que tú eres libre, porque no son ámbitos que le competen a él, tú actúa con la libertad que Dios te da. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de la bondad de Jesús, porque el amor es nuestra fuerza. En la oración ante la cruz de este día, en el programa Conversando con Dios, vamos a pedirle al Señor la gracia de ser humildes. Que la Virgen te bendiga con su bendición maternal.